Hola, mi nombre es Patricia Solís y tengo 68 años. Sé que a mi edad debería estar disfrutando mis últimos días en tranquilidad, rodeada de nietos y recuerdos dulces, pero hay algo que me ha perseguido durante casi 50 años, algo que nunca le conté a nadie, ni siquiera a mi esposo antes de que muriera hace 3 años. Es una historia sobre el hombre más poderoso de México, sobre el presidente que dividió al país en dos bandos irreconciliables, sobre Andrés Manuel López Obrador. Pero no voy a hablarles del AMLO que ustedes conocen, del político que ven en las mañaneras, del líder que provoca pasiones y odios por igual, del personaje que unos llaman Mesías y otros dictador. Voy a hablarles del Andrés que yo conocí, del joven universitario de 20 años que lloraba en las noches, del hombre que cargó un secreto tan pesado que casi lo destruye, del estudiante que sacrificó algo invaluable por ambición política. Mi nombre es Patricia Solís. Nací en 1956 en la Ciudad de México, en una familia de clase media, venida a menos. Mi papá era maestro de secundaria y mi mamá enfermera en el Hospital General. Éramos 4 hermanos y yo era la tercera. Crecí entre libros viejos y conversaciones políticas interminables en la mesa del comedor. Mi papá era de izquierda. Admiraba profundamente a Lázaro Cárdenas. Odiaba al PRI con una pasión que rayaba en lo religioso. Desde muy chica me enseñó a cuestionar el poder establecido, a ver más allá de los discursos oficiales, a entender que México era un país de profundas injusticias disfrazadas de progreso y modernidad. Recuerdo perfectamente las tardes en nuestra casa de la colonia Narvarte, donde mi papá reunía a sus amigos maestros y sindicalistas. Hablaban durante horas de la revolución traicionada, del México que pudo ser y nunca fue, de la necesidad urgente de una transformación verdadera. Esas conversaciones apasionadas formaron mi conciencia política desde que era una niña, pequeña que escuchaba escondida detrás de las puertas. Aprendí a ver el mundo con ojos críticos, a no creer en las versiones oficiales, a entender que la historia siempre la escriben los poderosos y que los vencidos quedan silenciados para siempre. En 1973, cuando tenía apenas 17 años recién cumplidos, entré a la Universidad Nacional Autónoma de México a estudiar Ciencias Políticas y Administración Pública. Fue el año más emocionante y aterrador de mi vida. La universidad era un hervidero constante de ideas revolucionarias, de protestas estudiantiles casi diarias, de jóvenes absolutamente convencidos de que íbamos a cambiar el mundo con nuestras manos y nuestras voces. Todavía se respiraba el fantasma terrible del 68 en cada rincón de Ciudad Universitaria. La sangre de Tlatelolco seguía fresca en la memoria colectiva de estudiantes y profesores. Había una rabia profunda contenida contra el gobierno autoritario del PRI, pero también había una esperanza intensa de que nuestra generación sería diferente, de que nosotros sí lograríamos la transformación radical que México necesitaba desesperadamente desde hacía décadas. Los pasillos de la Facultad de Ciencias Políticas olían a mimeógrafo, a tabaco barato, a sueños revolucionarios. Las paredes estaban cubiertas de carteles del Che Guevara, de consignas marxistas, de llamados a la organización popular. Cada semana había asambleas masivas donde discutíamos durante horas sobre estrategia revolucionaria, sobre cómo organizar a los trabajadores, sobre si la vía armada era necesaria o si la transformación podía lograrse por medios pacíficos. Éramos jóvenes intensos, apasionados, convencidos de que teníamos todas las respuestas que las generaciones anteriores no habían encontrado. Fue en septiembre de 1973, durante mi primera semana de clases en la universidad, cuando conocí a Andrés Manuel López Obrador. Él tenía 20 años y venía de Tabasco, de un pueblo pequeño llamado Tepetitán, que yo ni siquiera sabía que existía en el mapa de la República Mexicana. Era delgado como un espárrago, con el pelo negro perpetuamente alborotado que nunca parecía poder dominar con peine alguno, ojos intensos de un café profundo que parecían estar siempre analizando absolutamente todo a su alrededor con una intensidad casi incómoda. Vestía con ropa extremadamente sencilla, casi pobre.
Pantalones de mezclilla desgastados por el uso constante, camisas de algodón blancas o a cuadros que claramente había usado durante varios años, zapatos viejos que había remendado más de una vez. Hablaba con un marcado acento provinciano del sureste mexicano que algunos compañeros chilangos se burlaban discretamente en los pasillos, imitando su forma de alargar las vocales y de pronunciar ciertas consonantes de manera diferente a como se hablaba en la capital. Pero cuando Andrés hablaba en clase de teoría política o en las asambleas estudiantiles, absolutamente todos guardaban un silencio casi religioso para escucharlo. Tenía una forma muy particular de expresarse que te atrapaba completamente desde las primeras palabras, no por ser especialmente elocuente o elegante como los profesores formados en Europa, sino por la convicción absolutamente inquebrantable con la que defendía cada una de sus ideas. No hablaba desde la teoría pura, hablaba desde la vida. Cuando discutía sobre la pobreza rural, sobre la explotación de los campesinos, sobre el abandono criminal del campo mexicano, no citaba estadísticas frías del INEGI o teorías abstractas de economistas europeos. Hablaba con conocimiento vivido, con ejemplos concretos de personas reales que había conocido, de injusticias específicas que había presenciado con sus propios ojos. Hablaba de los indígenas olvidados del sureste con un respeto y una comprensión que era evidente no venían solo de libros de antropología, sino de haber crecido entre ellos, de haberlos visto trabajar hasta la extenuación en tierras que no les pertenecían, de haber compartido su comida humilde, de haber escuchado sus historias de despojo y resistencia. Hablaba de los campesinos explotados por caciques locales protegidos por el gobierno priista con una rabia controlada que hacía que te dieras cuenta de que para él no era teoría revolucionaria abstracta, era algo profundamente personal. Para Andrés, la lucha por la justicia social no era una pose intelectual de estudiante rebelde, era una necesidad existencial, un llamado que llevaba en la sangre y en los huesos. Nos hicimos amigos en octubre de ese primer año universitario de 1973. Coincidimos en un grupo de estudio sobre marxismo y economía política, que se reunía religiosamente todos los miércoles por la tarde, en un aula abandonada y polvorienta de la Facultad de Economía. Éramos aproximadamente 10 estudiantes muy intensos, todos absolutamente convencidos de que íbamos a hacer la revolución socialista mexicana desde las aulas universitarias, armados con las teorías de Marx, Lenin y Mao. Leíamos El Capital en ediciones piratas mimeografiadas. Discutíamos apasionadamente sobre la dictadura del proletariado, sobre si México estaba listo para una revolución o si necesitaba primero completar su fase capitalista, sobre el papel de los intelectuales en la transformación social. Andrés siempre llevaba el mismo cuaderno profesional de pasta dura color verde, completamente gastado por el uso constante, donde anotaba absolutamente todo con una letra pequeña, apretada y casi ilegible. Recuerdo vívidamente que me llamó muchísimo la atención su disciplina casi militar desde el principio. Nunca, y digo literalmente nunca, faltaba a las sesiones del grupo de estudio, ni siquiera cuando estaba enfermo con gripe fuerte o cuando tenía exámenes importantes al día siguiente en otras materias. Mientras la mayoría de nosotros leíamos solo resúmenes cómodos o fragmentos seleccionados de los textos marxistas clásicos, Andrés se leía los libros completos, incluyendo las notas al pie y los apéndices que todos los demás nos saltábamos. Subrayaba, hacía anotaciones en los márgenes, cruzaba referencias entre diferentes autores. Un día de finales de octubre de 1973, después de una sesión particularmente intensa y larga sobre la teoría de la acumulación originaria del capital de Marx, Andrés y yo nos quedamos platicando solos en los pasillos ya vacíos de la facultad, mientras todos los demás compañeros se iban rápidamente a sus casas. Me preguntó con genuina curiosidad de dónde era yo exactamente, qué me había traído específicamente a estudiar ciencias políticas en la UNAM, por qué me interesaba tanto la teoría marxista y el socialismo. Le conté extensamente sobre mi papá maestro de secundaria, sobre cómo me había criado entre discusiones políticas eternas sobre justicia social
y revolución pendiente, sobre las reuniones de sindicalistas en nuestra casa, sobre los libros prohibidos que mi papá guardaba en su biblioteca personal. Él escuchó con atención profunda cada palabra que dije, asintiendo ocasionalmente, y luego sonrió con esa sonrisa medio torcida que lo caracterizaba, y me dijo algo que nunca he olvidado en todos estos años. Me dijo que su historia personal era muy parecida a la mía, pero completamente al revés, como un espejo invertido o una fotografía en negativo. Su familia no era de izquierda para absolutamente nada. Su papá era un comerciante relativamente próspero y priista totalmente convencido, de esos que adoraban al presidente en turno como si fuera un semidios, que tenían el retrato oficial colgado en la sala de su casa, que defendían cada acción del gobierno sin el menor cuestionamiento crítico. Pero él, Andrés, había visto la pobreza extrema en carne propia desde que era un niño muy pequeño. Había crecido literalmente rodeado de campesinos que trabajaban jornadas inhumanas de sol a sol, 7 días a la semana, hasta morir prematuramente de agotamiento sin tener absolutamente nada que dejarles a sus hijos, excepto más pobreza y más desesperanza. No necesitó que ningún profesor universitario de izquierda le enseñara sobre injusticia social, explotación capitalista o lucha de clases porque la había vivido directamente. La había respirado, la había visto con sus propios ojos desde que tenía memoria y conciencia. Me contó extensamente, con lujo de detalles que revelaban cuánto le dolía el tema, sobre Tabasco, sobre los ríos caudalosos e imponentes que se desbordaban puntualmente cada año durante la temporada de lluvias, inundando sistemáticamente las casas precarias de lámina y cartón de los pobres que vivían en las zonas bajas, mientras los ricos vivían perfectamente cómodos y seguros en sus mansiones construidas estratégicamente en zonas altas que el agua nunca alcanzaba. Me habló con un dolor profundo y visceral de los indígenas chontales, los pueblos originarios de Tabasco, que trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer, cultivando la tierra fértil de la región sin ser dueños legales de absolutamente nada, sin tener un solo pedazo de papel que les garantizara el derecho sobre la tierra que sus ancestros habían trabajado durante generaciones incontables. Me explicó con rabia apenas contenida cómo las compañías petroleras extranjeras, principalmente estadounidenses, llegaron a Tabasco como verdaderas invasoras coloniales y destruyeron comunidades indígenas completas que tenían siglos de existencia. Contaminaron ríos enteros que habían sido fuente de vida durante milenios. Desplazaron a miles de familias de sus tierras ancestrales. Y todo esto sin que nadie, absolutamente nadie, dijera una sola palabra de protesta pública, porque el dinero sucio del petróleo callaba efectivamente todas las voces disidentes, compraba a todos los políticos locales y estatales, corrompía a todos los funcionarios que pudieran haber defendido a las comunidades afectadas. Esa primera conversación profunda entre Andrés y yo duró literalmente horas interminables. Nos sentamos en una banca de cemento del campus y hablamos sin parar mientras el sol se ponía y las luces del campus se encendían una por una. Cuando finalmente nos dimos cuenta del tiempo que había transcurrido, ya era completamente de noche cerrada. Las estrellas apenas visibles a través de la contaminación de la ciudad, y los guardias de seguridad nos estaban prácticamente corriendo amablemente de la facultad porque tenían que cerrar las instalaciones. Caminamos juntos sin prisa hasta la estación del metro Copilco. Seguimos platicando en el andén mientras esperábamos nuestros trenes que iban en direcciones opuestas. Y finalmente nos despedimos con un apretón de manos y la promesa sincera de seguir conversando pronto sobre estos temas que nos apasionaban tanto. Desde ese día memorable de octubre de 1973, nuestra amistad creció rápida e intensamente. Quiero dejarlo absolutamente claro desde este momento, antes de continuar con la historia, para que no haya ningún tipo de malentendido. Entre Andrés y yo, nunca hubo atracción romántica, nunca lo fue, nunca hubo un beso, nunca hubo coqueteo, nunca hubo la más mínima tensión sexual. Era algo muchísimo más profundo y duradero que cualquier romance juvenil pasajero.
Era una conexión genuina de dos personas jóvenes e idealistas que compartían exactamente la misma rabia visceral contra las injusticias estructurales del sistema político y económico mexicano, el mismo deseo apasionado de cambiar radicalmente las estructuras de poder que mantenían a millones en la pobreza mientras unos pocos vivían en la opulencia más obscena. Durante todo el año de 1974, Andrés y yo éramos prácticamente inseparables dentro del campus universitario. Estudiábamos juntos en la biblioteca central hasta que los bibliotecarios nos corrían al cerrar. Íbamos juntos a protestas estudiantiles y marchas masivas contra el gobierno. Participábamos activamente en los mismos círculos de estudio marxista que proliferaban por toda la universidad. Compartíamos los mismos sueños revolucionarios de transformar México desde sus cimientos más profundos, de construir una sociedad verdaderamente justa donde los recursos estuvieran distribuidos equitativamente y donde los pobres tuvieran las mismas oportunidades que los ricos. Él era considerablemente más radical que yo en sus planteamientos ideológicos y en sus propuestas políticas. Admiraba abierta y públicamente a Fidel Castro y al Che Guevara. Tenía sus pósters pegados en las paredes de su cuarto miserable de estudiante. Citaba sus discursos de memoria. Andrés hablaba constantemente de la necesidad urgente e impostergable de una transformación profunda y violenta del país, si era absolutamente necesario para romper las estructuras de poder. Criticaba duramente a la izquierda institucional mexicana, al Militante Partido Comunista y a los socialistas moderados, por haberse vendido completamente al sistema priista, por haber aceptado migajas del poder a cambio de silenciar sus críticas más radicales, por haberse convertido en oposición domesticada que no representaba ninguna amenaza real para el régimen autoritario. Yo era considerablemente más pragmática y cautelosa en mis posturas políticas. Creía firmemente en cambios graduales pero sostenidos en el tiempo, en trabajar pacientemente dentro del sistema democrático imperfecto para mejorarlo desde adentro en lugar de intentar destruirlo completamente desde afuera, en construir alianzas amplias que incluyeran a sectores moderados de la sociedad en lugar de apostar todo a una revolución violenta que podría terminar en dictadura como había pasado en tantos otros países. Discutíamos apasionadamente durante horas enteras sobre estrategia y táctica política, sobre la viabilidad real de una revolución socialista en México, sobre si el camino era la lucha armada como en Cuba y Nicaragua, o la lucha electoral como intentaba Salvador Allende en Chile. Pero siempre, absolutamente siempre discutíamos con profundo respeto mutuo, sin descalificaciones personales, sin ataques ad hominem, siempre aprendiendo genuinamente uno del otro, valorando nuestras diferentes perspectivas como complementarias en lugar de contradictorias. Fue en marzo de 1974 cuando sucedió algo que cambiaría completamente y para siempre la vida de Andrés de formas que ninguno de nosotros dos podía imaginar remotamente en ese momento. Conoció a una muchacha indígena joven que transformaría su destino personal de maneras tan profundas que todavía hoy, 50 años después, sigo sin poder comprender completamente las dimensiones de esa transformación. Se llamaba Xochitl, que significa flor en náhuatl. Aunque ella hablaba chontal, no náhuatl. Era de origen chontal puro, de las comunidades indígenas originarias de Tabasco. Venía de un pequeño pueblo rural muy pobre ubicado cerca de Nacajuca, en el corazón de la región chontal. Había llegado a la Ciudad de México como parte de una pequeña delegación de apenas 5 o 6 activistas indígenas que protestaban enérgicamente, desesperadamente, por despojos violentos y sistemáticos de tierras comunales que el gobierno estatal de Tabasco estaba facilitando para beneficiar a empresarios ricos y bien conectados políticamente. Andrés los conoció cuando llegaron a la universidad en una asamblea estudiantil masiva en la explanada de rectoría donde pidieron desesperadamente apoyo, solidaridad y difusión de su lucha por parte de los universitarios de la capital. Xochitl tenía apenas 19 años recién cumplidos cuando llegó a la Ciudad de México. Era hermosa con esa belleza indígena profunda y ancestral que la Ciudad de México racista, clasista y eurocéntrica
Nunca había valorado adecuadamente ni le había dado el lugar que merecía. Tenía la piel morena, brillante del color de la tierra después de la lluvia, ojos negros profundos como pozos antiguos que parecían contener siglos de sabiduría ancestral, pelo larguísimo y abundante que le llegaba hasta la cintura, siempre cuidadosamente trenzado con listones de colores tradicionales que ella misma tejía. Hablaba el español con un acento muy marcado del sureste, con una musicalidad particular en la entonación, y constantemente intercalaba palabras y frases completas en lengua chontal, sin siquiera darse cuenta de que estaba cambiando de idioma, como si ambas lenguas convivieran naturalmente en su cabeza, sin fronteras claras entre ellas. Andrés quedó completa y absolutamente cautivado por Xochitl desde el primer momento en que la escuchó hablar en esa asamblea estudiantil. Lo vi en sus ojos, no solo por su belleza física evidente que era imposible no notar, sino principalmente por su fiereza impresionante, por la forma absolutamente valiente en que defendía los derechos ancestrales de su comunidad con una determinación y una dignidad que él reconocía inmediatamente como propias, como parte de su propia forma de ver el mundo y de entender la lucha política. Se enamoró perdida e irremediablemente de ella en cuestión de apenas 2 o 3 semanas de conocerla. Xochitl decidió quedarse en la Ciudad de México considerablemente más tiempo del que originalmente había planeado su comunidad cuando la enviaron como representante. Se suponía que sería solo una semana de protestas y gestiones, pero se quedó 2 meses completos. Andrés le consiguió a través de contactos del movimiento estudiantil un lugar modesto donde quedarse, un colchón en el piso de un departamento colectivo en la colonia Guerrero donde vivían unas compañeras activistas feministas que apoyaban las luchas indígenas. Andrés y Xochitl pasaban absolutamente todo su tiempo libre juntos, completamente enamorados con esa intensidad arrolladora que solo tienen los amores juveniles y los primeros amores verdaderos. Él la llevaba a conocer todos los rincones históricos de la ciudad inmensa y abrumadora, que para ella era completamente nueva y extraña, tan diferente de su pueblo tranquilo rodeado de vegetación. Le mostraba el Zócalo, el Palacio Nacional con los murales de Diego Rivera, Chapultepec, Coyoacán, los mercados tradicionales, las librerías de viejo en el centro donde comprábamos nuestros libros de teoría marxista. Ella, por su parte, le enseñaba pacientemente sobre la cosmovisión ancestral chontal, sobre cómo su pueblo milenario entendía la relación con la naturaleza de una manera completamente diferente a la visión occidental moderna, cómo entendían la tierra no como propiedad privada que se compra y vende en el mercado como cualquier mercancía, sino como madre sagrada que alimenta, sostiene y da vida a todos sus hijos sin distinción. Yo los veía juntos constantemente porque seguíamos siendo amigos cercanos, Andrés y yo, y me alegraba profundamente, genuinamente por él. Por primera vez desde que lo conocí, varios meses atrás, en septiembre de 1973, lo veía genuinamente feliz de verdad, no solo apasionadamente comprometido e intensamente involucrado con ideas abstractas de justicia social y lucha revolucionaria, sino profundamente enamorado de una persona real de carne y hueso, vulnerable, con sueños y miedos. Era hermoso verlos juntos, dos jóvenes idealistas enamorados, ella con su vestimenta tradicional chontal que nunca abandonaba, él con sus camisas arrugadas de estudiante pobre, ambos soñando con un México radicalmente diferente donde los pueblos indígenas fueran respetados y tuvieran control real sobre sus tierras y sus destinos. Pero en mayo de 1974 sucedió algo absolutamente inesperado, que cambió todo dramáticamente de un día para otro. Andrés llegó una tarde a la facultad con una expresión completamente devastada en el rostro que nunca, absolutamente nunca le había visto antes en Eñotzin, todos los meses que llevábamos de conocernos. Parecía que había envejecido 10 años en una noche. Tenía ojeras profundas, el pelo más despeinado que de costumbre, las manos le temblaban ligeramente. Me llevó urgentemente aparte, lejos de los otros compañeros del grupo de estudio que ya estaban llegando al aula.
y me contó entre sollozos apenas contenidos que Xochitl estaba embarazada de él. Tenían apenas 2 meses escasos de relación formal como pareja. Él tenía solamente 21 años recién cumplidos, ella apenas 19. Ninguno de los dos tenía absolutamente nada de dinero ahorrado. Andrés vivía en un cuarto miserable de azotea en la colonia Santo Domingo que compartía con otros 3 estudiantes igual de pobres que él, durmiendo en un colchón en el suelo, cocinando en una parrilla eléctrica, bañándose con agua fría porque no había boiler. Xochitl dormía en un colchón en el piso del departamento colectivo de las activistas feministas que la habían acogido por solidaridad, pero que no podían mantenerla indefinidamente. Ninguno tenía trabajo estable o ingreso regular. Andrés sobrevivía con una beca mínima de la universidad y con el poco dinero que su familia le mandaba ocasionalmente desde Tabasco cuando podían. Xochitl no tenía absolutamente nada más que la ropa que había traído de su comunidad. Me preguntó con desesperación en la voz qué diablos debía hacer, cómo debía proceder. Yo me quedé sin palabras durante varios segundos, completamente sorprendida por la noticia, procesando la magnitud del problema. Finalmente le dije con toda la honestidad que pude que esa decisión era exclusivamente de ellos dos, de Andrés y de Xochitl, que yo no podía ni debía aconsejarle sobre algo tan tremendamente importante y personal que afectaría el resto de sus vidas. Él me confesó con la voz quebrada que tenía muchísimo miedo. No miedo cobarde de ser padre en términos abstractos, sino miedo muy concreto y real de fracasar completamente, de no poder cumplir, de arruinar 3 vidas en lugar de una. Me explicó con lágrimas corriendo por su cara que él tenía planes muy específicos y ambiciosos para su vida, que quería dedicarse profesionalmente a la política seria, que quería ser un político verdaderamente transformador, que quería regresar a Tabasco después de terminar la carrera universitaria y pelear organizadamente por su gente olvidada, por los campesinos explotados, por los indígenas despojados, que quería cambiar México desde sus raíces, que tenía una vocación clara de servicio público, que sentía que había nacido para eso, que no podía ignorar ese llamado interno que sentía desde niño. Un hijo a los 21 años, sin un solo peso en el bolsillo, sin haber terminado siquiera la carrera universitaria, sin tener ninguna fuente de ingresos estable o predecible, podía destruir absolutamente todos esos planes cuidadosamente elaborados, podía cerrarle todas las puertas, podía condenarlo a una vida de pobreza y mediocridad de la que nunca podría salir. Le pregunté con suavidad, intentando no juzgarlo de ninguna manera, qué era lo que quería Xochitl, cuál era su opinión, qué sentía ella sobre el embarazo. Él me respondió que ella quería tener al bebé sin ninguna duda, que en su cultura indígena tradicional, los hijos eran siempre una bendición sagrada de la naturaleza, nunca un problema o una carga, que el concepto mismo de hijo no deseado no existía en su cosmovisión. Pero también me dijo que Xochitl entendía perfectamente bien la situación económica terrible de Andrés. Entendía que él tenía sueños legítimos más grandes que ella, aspiraciones políticas que podrían beneficiar a miles o millones de personas eventualmente, y que por eso no podía ni quería pedirle egoístamente que sacrificara todo eso por ella y por un bebé que ni siquiera habían planeado tener. Durante los meses de junio y julio de 1974, observé a Andrés vivir una crisis existencial profunda y devastadora que lo consumía completamente. Seguía yendo a clases todos los días por pura inercia y disciplina, pero era evidente para cualquiera que lo conociera bien que su mente estaba en otro lugar completamente diferente, procesando la decisión imposible que tenía que tomar. Xochitl decidió por su cuenta, sin presionar a Andrés de ninguna manera, volver a su comunidad en Tabasco. Le dijo con una tranquilidad y una dignidad impresionantes que tendría al bebé allá, en su pueblo natal, donde su familia extensa y su comunidad completa la apoyarían incondicionalmente como era la costumbre ancestral. Le explicó que no necesitaba que él se casara con ella por obligación moral o presión social, que no le exigiría legalmente que reconociera al bebé como su hijo,
que le daba libertad absoluta de decidir qué nivel de involucramiento quería tener. Esa generosidad increíble de Xochitl, esa capacidad de pensar en el bienestar de Andrés, incluso en medio de su propia situación vulnerable, atormentaba a Andrés muchísimo más profundamente que si ella le hubiera exigido matrimonio inmediato o le hubiera amenazado con demandas legales o escándalos públicos. En agosto de ese mismo año, 1974, Andrés viajó a Tabasco por 3 semanas completas para pasar tiempo de calidad con Xochitl antes de que naciera el bebé. Faltó a todas sus clases del semestre, arriesgándose a reprobar varias materias. Cuando finalmente volvió a la Ciudad de México en septiembre para continuar sus estudios universitarios porque el semestre ya estaba avanzado, estaba completamente cambiado como persona. Había algo diferente en sus ojos, algo más oscuro, más pesado. Había tomado una decisión definitiva e irrevocable. Me la contó una noche de mediados de octubre de 1974 que nunca olvidaré mientras viva. Me citó en una fonda humilde, cerca de Ciudad Universitaria, un lugar con mesas de plástico y manteles de hule donde servían comida corrida barata para estudiantes. Pidió 2 cafés de olla y esperó a que estuviéramos solos en nuestra mesa, lejos de oídos indiscretos. Me miró directamente a los ojos con una intensidad dolorosa y me dijo con voz firme pero quebrada que había decidido no reconocer legalmente al bebé que estaba por nacer, que iba a apoyar económicamente a Xochitl en absolutamente todo lo que pudiera con los recursos limitadísimos que tenía, que le mandaría dinero todos los meses sin falta, que nunca la abandonaría financieramente, pero que no podía ser padre públicamente, no podía poner su nombre en el acta de nacimiento, no podía asumir la paternidad legal del niño. Me explicó con una desesperación contenida sus razones, intentando convencerse a sí mismo tanto como intentaba convencerme a mí. Me dijo que si reconocía legalmente a un hijo siendo apenas un estudiante universitario pobre de 21 años, sin haber terminado la carrera, sin tener ninguna forma realista de mantenerlo dignamente, sin tener un trabajo profesional o perspectivas económicas claras, eso lo marcaría negativamente toda su vida en términos de oportunidades políticas. Me explicó que en el México machista, clasista y racista de los años 70, un político joven con un hijo fuera del matrimonio, y no cualquier hijo sino un hijo con una mujer indígena en circunstancias de pobreza extrema, sería automáticamente destruido por sus adversarios políticos antes de siquiera empezar su carrera, que sus enemigos usarían eso como arma permanente contra él, que lo señalarían como irresponsable, como mujeriego, como alguien que había dejado embarazada y abandonado a una pobre indígena indefensa, que los periódicos conservadores lo crucificarían públicamente, que su carrera política terminaría antes de comenzar. Me dijo algo que se me quedó grabado en la memoria con fuego. Patricia, tengo que elegir entre ser padre de un niño o ser padre de un movimiento que ayudará eventualmente a millones de niños como el mío. Me dijo con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos que estaba eligiendo conscientemente lo segundo, que estaba sacrificando su paternidad individual en el altar de una paternidad colectiva más grande, que si lograba convertirse en un político exitoso y transformador como planeaba, podría implementar políticas públicas que beneficiarían a millones de niños pobres e indígenas como su propio hijo, que ese era un sacrificio doloroso pero necesario que estaba dispuesto a hacer por un bien mayor. Me dijo textualmente, estoy siendo egoísta. Lo sé perfectamente, lo entiendo completamente, pero tengo que serlo. Tengo que elegir mi vocación política sobre mi paternidad biológica. Le pregunté con la voz temblorosa, sintiendo el peso terrible de la conversación, cómo diablos pensaba que podría vivir el resto de su vida con esa decisión en la conciencia, con ese peso en el alma. Él me miró fijamente con ojos llenos de lágrimas que ya no podía contener más, y me respondió con brutal honestidad que no tenía la menor idea de si podría vivir con eso, que no sabía si la culpa lo destruiría eventualmente, que no sabía si se arrepentiría todos los días hasta morir, pero que tenía que intentarlo de todas formas, que tenía que apostar todo a su vocación política porque si no lo hacía, si elegía la paternidad inmediata,
y renunciaba a sus ambiciones políticas, entonces el sacrificio de Xochitl no tendría ningún sentido. Entonces 3 vidas quedarían arruinadas en lugar de una. En ese momento de la conversación, me tomó ambas manos entre las suyas, apretándolas con fuerza desesperada, y me hizo prometer algo absolutamente categórico, que nunca, bajo ninguna circunstancia imaginable, le contaría a absolutamente nadie sobre esta conversación, sobre este secreto, que me lo llevaría a la tumba, que no importaba qué pasara en el futuro, qué tan famoso o poderoso llegara a ser él, yo nunca revelaría esta historia. Yo le sostuve la mirada y le prometí solemnemente, casi como un juramento sagrado, que guardaría su secreto para siempre. Y guardé esa promesa fielmente durante exactamente 49 años, hasta este momento, hasta hoy, hasta ahora que estoy muriendo y siento que la verdad debe ser contada antes de que sea demasiado tarde. En diciembre de 1974, en una madrugada fría de invierno, Xochitl dio a luz a un niño completamente sano en su comunidad de Tabasco. Le puso Martín como nombre, en honor directo al padre de Andrés, al abuelo paterno del bebé, que se llamaba Martín Abundio López. Le dio únicamente el apellido materno de ella, no el de Andrés. En el acta de nacimiento oficial que se registró en el municipio de Nacajuca, en el espacio destinado al nombre del padre, aparecía una línea, padre desconocido. Esas 2 palabras burocráticas borraban legalmente la existencia de Andrés como progenitor. Andrés recibió la noticia del nacimiento a través de una carta escrita a mano que Xochitl le envió por correo postal, junto con una fotografía en blanco y negro del bebé recién nacido que alguien de la comunidad había tomado con una cámara vieja. Yo estaba casualmente con Andrés en su cuarto de azotea miserable cuando llegó esa carta. Lo vi leerla lentamente, palabra por palabra, y luego quedarse completamente inmóvil mirando la fotografía durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. Luego, sin ninguna advertencia, comenzó a llorar de una manera que nunca jamás lo había visto llorar antes, ni lo volvería a ver llorar después. No era llanto silencioso y contenido, era llanto desgarrador, gutural, animal, de alguien cuya alma se está rompiendo en pedazos irreparables. Me mostró la fotografía del bebé con manos temblorosas. Era hermoso, perfecto, con rasgos que mezclaban claramente lo indígena profundo de su madre con algo inequívocamente del padre. Tenía los ojos grandes y expresivos de Andrés, la misma forma de la boca, los mismos pómulos marcados. Cualquiera que pusiera lado a lado una foto de Andrés bebé y esta foto del recién nacido podría ver el parentesco inmediatamente, sin ninguna duda posible. Andrés me confesó entre sollozos que quería desesperadamente viajar a Tabasco inmediatamente, esa misma noche si fuera posible, para conocer a su hijo en persona, para cargarlo en brazos, aunque fuera una sola vez, para ver sus ojos, para tocar su piel, para oler su cabeza como hacen todos los padres con sus bebés. Pero al mismo tiempo me dijo con una lucidez terrible que no podía hacerlo, que no debía hacerlo. Me explicó con una lógica cruel pero impecable que si viajaba a Tabasco, si iba a la comunidad de Xochitl, si veía al bebé en persona, si lo cargaba, si establecía aunque fuera por un momento esa conexión física y emocional directa, entonces no tendría la fuerza psicológica ni emocional necesaria para alejarse después. Que si lo veía aunque fuera una sola vez, se derrumbaría toda su resolución, todo su plan, toda su decisión, tan cuidadosamente pensada y agonizadamente tomada, que era mejor, infinitamente más doloroso, pero mejor a largo plazo, mantener la distancia física y emocional absoluta desde el principio, que era mejor para todos, especialmente para el niño, que Andrés simplemente no existiera en su vida desde el principio, que fuera como un fantasma, como alguien que nunca estuvo ahí. Durante todo el año de 1975, observé a Andrés cambiar completamente como ser humano.
Se volvió muchísimo más intenso en sus estudios universitarios. Estudiaba hasta la madrugada todos los días. Leía compulsivamente todo lo que caía en sus manos sobre teoría política, historia de México, estrategia revolucionaria. Se volvió considerablemente más radical en su activismo estudiantil. Participaba en todas las protestas sin excepción. Organizaba marchas, daba discursos, incendiarios en asambleas. Se volvió absolutamente más determinado en sus planes políticos a largo plazo. Hablaba constantemente de lo que haría cuando regresara a Tabasco, de cómo organizarías a los campesinos e indígenas, de cómo construiría un movimiento político desde las bases populares. Era evidente para mí que lo conocía bien, que estaba intentando desesperadamente justificar su decisión terrible con logros concretos y tangibles. Era como si se dijera a sí mismo constantemente: si voy a sacrificar a mi hijo, entonces este sacrificio tiene que valer la pena absolutamente. Tengo que lograr algo verdaderamente grande. Tengo que cambiar México de verdad, no solo en teoría, sino en la práctica. Tengo que hacer que este dolor tenga sentido. Yo lo observaba todo esto con una mezcla compleja de admiración genuina y tristeza profunda. Admiraba intensamente su disciplina férrea y su convicción inquebrantable, su capacidad de mantener el rumbo a pesar del dolor emocional devastador que claramente sentía. Pero también veía con tristeza el precio psicológico que estaba pagando. Algunas noches, cuando estudiábamos juntos hasta tarde en la biblioteca de la facultad, prácticamente vacía a esas horas, yo lo sorprendía mirando al vacío con una expresión completamente perdida, como si estuviera en otro lugar mental. Sé con absoluta certeza que en esos momentos estaba pensando en su hijo, en el bebé que crecía en Tabasco sin conocerlo, en Xóchitl criando sola a ese niño, en todo lo que estaba perdiéndose. Los primeros meses, la primera sonrisa, las primeras palabras, los primeros pasos. En junio de 1975 recibimos una noticia absolutamente terrible, devastadora, que cambió todo otra vez de manera irreversible. Xóchitl había muerto. Las circunstancias exactas de su muerte nunca quedaron completamente claras para nosotros en la Ciudad de México. Oficialmente, según el parte médico escueto que llegó por telegrama, había sido un accidente trágico. Se ahogó en el río cerca de su comunidad, mientras lavaba ropa en la orilla, como era costumbre de las mujeres del pueblo. Pero inmediatamente comenzaron a circular rumores muy diferentes y perturbadores. Se decía entre los activistas que tenían contactos en Tabasco que en realidad Xóchitl había sido asesinada deliberadamente por paramilitares vinculados directamente a caciques locales poderosos, que no había sido ningún accidente, que había sido un mensaje violento y claro para otros activistas indígenas. Lo que había pasado es que después de dar a luz, después de los primeros meses de crianza del bebé, Xóchitl había retomado gradualmente su activismo político en defensa de las tierras comunales. Se había convertido en una líder cada vez más visible e influyente en su comunidad y en comunidades vecinas. Organizaba a los campesinos en asambleas, dirigía protestas contra los despojos sistemáticos de tierra, denunciaba públicamente a los caciques corruptos que vendían las tierras comunales a empresarios privados, quedándose con todo el dinero. Eso la había convertido inevitablemente en una amenaza directa para intereses económicos muy poderosos en la región. Y en el Tabasco rural de los años 70, las amenazas se eliminaban con violencia impune. Andrés recibió la noticia por un telegrama escueto y frío, apenas 3 líneas burocráticas informando del fallecimiento. Yo estaba con él en su cuarto de azotea cuando el mensajero tocó la puerta y le entregó el sobre amarillo. Él leyó el telegrama una vez, luego una segunda vez, como si no pudiera procesar las palabras, como si estuvieran escritas en un idioma incomprensible. Su cara se puso completamente pálida. Perdió todo el color en cuestión de segundos. Luego, sin decir absolutamente nada, sin emitir ningún sonido, simplemente se desplomó en el piso de cemento como si sus piernas hubieran dejado súbitamente de funcionar, como si los huesos se hubieran convertido en agua. Se quedó ahí sentado en el suelo frío, con la espalda contra la pared descascarada, sosteniendo el telegrama con manos que temblaban incontrolablemente.
y luego emitió un grito ahogado que nunca en mi vida podré olvidar. No era un grito normal, era un sonido completamente animal, primitivo, de dolor puro y absoluto que viene de lo más profundo del alma destrozada. Xochitl tenía apenas 20 años cuando murió. 20 años, toda una vida por delante. Dejaba un bebé de apenas 6 meses completamente huérfano de madre. Martín nunca conocería a su mamá, nunca tendría recuerdos de ella, nunca escucharía su voz, nunca sentiría su abrazo. Solo tendría fotografías y las historias que otros le contarían sobre ella. Andrés viajó inmediatamente a Tabasco al día siguiente de recibir el telegrama. Faltó 2 semanas completas a todas sus clases, sin importarle las consecuencias académicas. Cuando finalmente regresó a la Ciudad de México a mediados de julio, estaba completamente destrozado como ser humano. Parecía haber envejecido 10 años en 2 semanas. Tenía ojeras profundas y oscuras. Había perdido peso notoriamente. Se movía como en cámara lenta. Hablaba con voz apagada y monótona. Me contó con lujo de detalle todo lo que había pasado en Tabasco durante esas 2 semanas infernales. Me dijo que había llegado al pueblo de Xochitl justo a tiempo para el funeral tradicional de la comunidad, una ceremonia que mezclaba el catolicismo con rituales ancestrales chontales. Había visto el cuerpo de Xochitl en un ataúd simple de madera sin pulir, rodeada de flores silvestres y velas. Había visto a toda la comunidad llorar a una de sus hijas más valientes. Y me contó algo que me destruyó el corazón completamente. Había visto a su hijo Martín por primera y única vez en su vida. El bebé de 6 meses estaba en brazos de la abuela materna de Xochitl, una mujer indígena mayor con el rostro surcado por arrugas profundas que contaban historias de décadas de trabajo duro bajo el sol. Andrés me confesó que se había quedado observando al bebé desde una distancia prudente durante todo el funeral, sin atreverse a acercarse demasiado, sin atreverse a pedir cargarlo, sin atreverse a tocarlo siquiera. Me dijo que solo lo miraba desde lejos, memorizando cada detalle de su carita, de sus manitas pequeñas, de su pelo negro, intentando grabar esa imagen en su memoria para siempre porque sabía con certeza absoluta que probablemente nunca volvería a verlo. La familia de Xochitl sabía perfectamente quién era Andrés. Sabían que era el padre biológico del niño Martín. Xochitl se lo había contado a su madre y a sus hermanos antes de morir, pero respetaron completamente la distancia que Andrés mantenía. Nadie le exigió absolutamente nada. Nadie lo señaló con el dedo acusador. Nadie lo culpó públicamente por no haber estado ahí, por no haber reconocido legalmente al niño, por no haber impedido de alguna manera la muerte de Xochitl. Esa comunidad indígena humilde y sabia entendía cosas profundas que la ciudad nunca entendería sobre dolor, sobre sacrificio, sobre las decisiones imposibles que a veces las circunstancias nos obligan a tomar. Respetaban el dolor de Andrés sin juzgarlo, algo que muy poca gente en la Ciudad de México habría sido capaz de hacer. Andrés me confesó entre lágrimas que durante esos días en el pueblo había querido desesperadamente quedarse ahí para siempre, renunciar a todo, olvidarse de la universidad y de la política, llevarse a su hijo pequeño a la Ciudad de México o a cualquier otro lugar, criarlo él solo si era necesario, ser el padre que debió haber sido desde el principio, que había fantaseado con esa posibilidad durante horas, imaginando cómo sería su vida si tomaba esa decisión en ese momento. Pero la familia de Xochitl, con una sabiduría y una generosidad que lo dejaron completamente abrumado, le dijo algo que finalmente lo convenció de no hacerlo. La madre de Xochitl, la abuela del bebé, se sentó con Andrés en privado una tarde bajo la sombra de un árbol frondoso y le habló con una claridad y una compasión devastadoras. Le dijo que el niño Martín estaría infinitamente mejor quedándose ahí con ellos, con su familia extensa, con su comunidad completa, criado en su cultura ancestral, hablando su lengua materna, conociendo sus tradiciones, creciendo rodeado del amor colectivo de todo el pueblo. Le explicó que si Andrés se lo llevaba a la ciudad, el niño crecería desarraigado, sin identidad cultural clara,
sin comunidad que lo sostuviera, probablemente en la pobreza urbana que es más cruel que la pobreza rural, porque está acompañada de soledad y aislamiento. Le dijo textualmente algo que Andrés nunca olvidaría. Aquí el niño tiene 100 madres y 100 padres. En la ciudad solo te tendría a ti, y tú no puedes darle lo que una comunidad entera puede darle. Andrés aceptó esa sabiduría con el corazón destrozado pero con la mente convencida de que era lo correcto. Les dio a la familia de Xochitl absolutamente todo el dinero que tenía en ese momento, que no era mucho pero era todo lo que había podido juntar. Les prometió solemnemente enviar dinero cada mes sin falta para ayudar con la crianza del niño, para pagar su comida, su ropa, sus medicinas cuando las necesitara, su educación cuando llegara la edad escolar. Y luego hizo algo que lo atormentaría el resto de su vida. Firmó un documento privado, sin validez legal, pero con valor moral absoluto dentro de la comunidad, donde renunciaba formalmente a cualquier derecho paterno sobre el niño Martín, donde declaraba por escrito que entregaba la custodia completa y permanente a la familia materna, donde se comprometía a no reclamar nunca la paternidad legalmente, a no aparecer inesperadamente en la vida del niño causándole confusión, a no interferir en las decisiones de crianza que la familia tomara. El niño Martín crecería como hijo de Xochitl, solo de Xochitl, criado amorosamente por sus abuelos maternos y por toda la comunidad chontal. Nunca sabría, al menos no durante su infancia, que Andrés Manuel López Obrador era su padre biológico. La historia que le contarían cuando tuviera edad para preguntar sería una versión editada de la verdad, que su padre había sido un estudiante universitario de la capital que conoció a su madre en una protesta, que se enamoraron brevemente, pero que él desapareció cuando supo del embarazo, cobarde y egoísta. El niño crecería creyendo que su padre lo había abandonado por simple falta de carácter. Nunca sabría la verdad completa y compleja de las razones. Esa decisión final, ese documento firmado, ese acto de renunciar formalmente a su paternidad, destrozó algo fundamental y básico en el alma de Andrés, algo que nunca volvería a ser reparado, una grieta permanente en su ser. Durante el resto de 1975 y todo el año de 1976, lo vi transformarse en una persona diferente, casi irreconocible del joven soñador que había conocido en 1973. La culpa profunda e implacable lo consumía día y noche como un fuego lento que nunca se apaga. Xochitl había muerto defendiendo a su comunidad, probablemente asesinada por su valentía, y él no había estado ahí para protegerla, para apoyarla, para estar a su lado en la lucha. Su hijo crecería completamente huérfano de padre y de madre, y él había elegido conscientemente su carrera política futura e incierta sobre su paternidad concreta y real. Empezó a beber alcohol de manera preocupante, cosa que absolutamente nunca había hecho antes en todos los años que lo conocía. No era alcohólico en el sentido clásico, no bebía todos los días ni todo el día, pero había noches, quizás 1 o 2 veces por semana, donde tomaba tequila o mezcal barato, hasta perder completamente la conciencia, hasta olvidarse de su propio nombre. Yo lo cuidaba en esas noches, terribles. Me aseguraba de que no hiciera ninguna estupidez peligrosa, de que no se cayera por las escaleras del edificio, de que llegara todo a su cuarto y durmiera la borrachera en lugar de quedarse tirado en alguna calle oscura. Una madrugada particularmente terrible de noviembre de 1975, después de una de esas borracheras devastadoras, donde Andrés había bebido casi una botella entera de mezcal barato, me confesó algo absolutamente aterrador que me heló completamente la sangre. Me dijo con la lengua trabada por el alcohol pero con los ojos aterradoramente lúcidos que había pensado seriamente, concretamente, en suicidarse, que había considerado diferentes métodos, diferentes formas de terminar con su vida y con el dolor insoportable que sentía cada minuto de cada día. Me explicó con una calma escalofriante que simplemente no podía vivir más con el peso aplastante de sus decisiones, con la culpa omnipresente que lo seguía a todos lados como una sombra permanente, que había sacrificado a su propio hijo por pura ambición política egoísta,
y que ahora la madre de su hijo estaba muerta, posiblemente asesinada, y él no había podido hacer absolutamente nada para protegerla, para salvarla, para evitar esa tragedia completamente prevenible. Le grité desesperada, olvidándome completamente de los vecinos que podrían escucharnos a través de las paredes delgadas, que no podía hacer eso, que no podía siquiera pensar en eso, que su vida era valiosa, que tenía mucho que dar todavía al mundo. Me dijo con una tristeza infinita que no estaba seguro de eso, que no estaba seguro de que su vida valiera la pena después de todo, que tal vez había sido un error terrible sobrevivir, que tal vez el mundo estaría mejor sin él, y su hipocresía monumental de hablar de justicia social, mientras abandonaba a su propio hijo. Pero luego, después de llorar durante lo que parecieron horas interminables, después de vomitar todo el alcohol y la amargura, me dijo algo que me tranquilizó un poco. Me confesó que la única razón, la absolutamente única razón por la que no se había quitado ya la vida, por la que no había saltado del último piso de un edificio o se había lanzado frente al metro, era precisamente su hijo Martín. Me explicó con una lógica dolorosa pero irrefutable que si él se suicidaba ahora, su hijo quedaría verdadera y completamente huérfano, sin padre vivo ni muerto reconocido, al menos de esta manera, con Andrés vivo aunque ausente, aunque sea a distancia geográfica y emocional. El niño tenía a alguien velando por él desde lejos, alguien que se preocupaba, alguien que mandaba dinero todos los meses para ayudar con su crianza, alguien que pensaba en él constantemente aunque no pudieran verse nunca. Esa noche terrible y reveladora me asusté tanto, me aterré tan profundamente por la estabilidad mental de mi amigo que casi llamé a los servicios de emergencia psiquiátrica de la universidad. Pero Andrés me detuvo, agarrándome del brazo con fuerza desesperada. Me suplicó que no dijera absolutamente nada a nadie, que no lo internara, que no involucrara a las autoridades universitarias. Me prometió solemnemente, jurando por su madre y por su hijo, que no haría nada impulsivo o estúpido, que no se quitaría la vida sin importar cuán insoportable se pusiera el dolor, y cumplió esa promesa durante todos estos años, durante casi 50 años, hasta donde yo sé. Pero esa misma noche, después de que lo ayudé a meterse a su cama y se quedó medio dormido por el cansancio y el alcohol, me dijo algo más que quedó grabado permanentemente en mi memoria, como si hubiera usado un hierro candente. Me dijo que había encontrado finalmente su verdadera razón para vivir, su nuevo propósito existencial, que justificaría todo el dolor y todo el sacrificio. Me explicó con una claridad sorprendente para alguien que acababa de estar completamente borracho, que si no podía ser padre biológico de su hijo Martín, si no podía estar presente físicamente en su vida, si no podía criarlo y educarlo y abrazarlo, entonces dedicaría absolutamente toda su vida, cada minuto de su existencia, cada gramo de su energía, a ser padre simbólico de todos los hijos como Martín, de todos los niños indígenas pobres y olvidados de México, de todos los campesinos explotados, de todos los que no tienen voz ni poder, que pelearía por ellos con la ferocidad con la que un padre pelea por su hijo, que cada niño pobre que lograra ayudar eventualmente con políticas públicas cuando llegara al poder sería una forma indirecta de redimirse con su propio hijo ausente, que cada familia indígena que beneficiara sería una ofrenda en el altar de su culpa, que su vida política no sería solo ambición personal o ideología abstracta, sino una forma desesperada de expiar su pecado original, su falta imperdonable de haber abandonado a su propio hijo. Y ahora, casi 50 años después, muriendo en mi cama de hospital con cáncer terminal que los doctores ya no pueden tratar, viendo hacia atrás toda esa historia con la perspectiva que solo da el final de la vida, finalmente entiendo completamente lo que pasó. Entiendo que Andrés Manuel López Obrador, el político más controversial y divisivo de México en décadas, el presidente que provocó pasiones extremas tanto de amor como de odio, llevó durante toda su carrera política el peso invisible de ese hijo abandonado, que cada programa social que implementó, cada peso que destinó a comunidades indígenas, cada vez que habló de
los pobres primero, con esa convicción absoluta que sus seguidores admiraban y sus detractores ridiculizaban, estaba pensando en Martín, en el hijo que creció sin él, en el niño que se convirtió en hombre sin conocer a su padre, en la deuda impagable que cargó hasta el último día de su presidencia. Yo, Patricia Solís, de 68 años, con semanas o tal vez solo días de vida según me dicen, los médicos con sus caras compasivas, rompo ahora mi promesa de 50 años. Cuento esta historia no para destruir el legado de Andrés, sino para completarlo, para que el mundo entienda que detrás del personaje público había un hombre profundamente humano, profundamente roto, que tomó decisiones imposibles y vivió con sus consecuencias cada día de su vida, que eligió su vocación sobre su paternidad y que ese dolor nunca desapareció. Si esta historia te conmovió, compártela, no por morbo sino por verdad, porque las personas públicas merecen ser conocidas completas, con su luz y su oscuridad. Yo me voy a morir pronto, pero esta historia quedará, y con ella, la memoria del hombre completo.